un abrazo especial a cada uno de los asistentes a este evento, a los amigos de Coaching Group, a los amigos del Foro de Presidentes, a los amigos de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Nos convoca esta conversación sobre oportunidades mentales, emocionales, físicas, de la mano de una persona, de un ser humano, de un profesional que es una autoridad en estos temas. Así como lo hemos tenido en ocasiones anteriores, reflexiones sobre el sistema de salud y reflexiones sobre la pedagogía en tiempos de coronavirus, la conversación de hoy es fundamental para nosotros y a mí se me vienen a la cabeza dos palabras: generosidad y honor. Esta situación nos está cambiando a todos, nos está cambiando más de lo que pensamos, individualmente y socialmente. Y en esa medida, para mí, encontrarlos a ustedes hoy, más de 100 participantes ya conectados, al equipo de la Escuela Colombiana, al equipo de MACA, al equipo de Foro de Presidentes, al equipo de Coaching Group, a todos los amigos que nos reúne esta conversación, pues me da una alegría enorme. Para mí es especialmente honroso poderles presentar a la rectora de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, a la profesional, sobre todo a la amiga, Goe Rojas. Goe es doctora en Pedagogía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, es máster en educación también de la misma institución, con más de 20 años de experiencia en el sector educativo, en donde ha liderado procesos de desarrollo institucional, de acreditación de alta calidad, de internacionalización, de diseño de programas profesionales. Se destaca en su carrera académica el ser par evaluadora del Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas y Negocios Internacional, ACBSP. Es también profesora, por supuesto. Ha trabajado en universidades nacionales e internacionales como la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Nuevo León en México, la Universidad de Piura en Perú, entre otros. Ha sido mentora y ha acompañado a la Universidad de la Costa en Colombia, la Universidad Autónoma del Paraguay, la Universidad del Rosario en Colombia, la Universidad Interamericana para el Desarrollo en México. Ha sido directiva de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, vicerrectora de la universidad, pero sobre todo una autoridad en el modelo dual de educación de una universidad que yo también aprecio enormemente. Hace varios meses ha asumido el liderazgo de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, por más de 60 años, una de las entidades referentes en este país en salud, en bienestar, en rehabilitación, y que hoy se posiciona también como una entidad innovadora en términos de pedagogía, en términos de tecnología y en términos de formación y educación. Así que es un gran privilegio para Coaching Group, para Foro de Presidentes y para la Escuela Colombiana de Rehabilitación contar hoy con Goe Rojas, rectora de la escuela, y preguntarle acerca de esas oportunidades y desafíos que tenemos desde lo mental, desde lo físico y desde lo emocional en esta situación que todos estamos enfrentando. Gracias a cada uno por estar aquí. Bienvenida, querida Goe Rojas, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, y semejante presentación, quedé sorprendida. Creo que es más lo que se dice allí que realmente todos los esfuerzos que se han hecho y pues experta en las materias, yo no creería. Simplemente una persona que se ha preocupado por escuchar a otros y que aquí, con esfuerzos de muchos investigadores y de personas de la escuela que también son muy generosas, pues hemos recogido algún tipo de información que creo que es pertinente que la compartamos. Le decía a Marcela cuando iniciamos de manera informal esta conversación, mientras que se conectaban estas personas valiosísimas, que les agradezco profundamente, que quieran escuchar algunos temas que nosotros hemos venido recopilando desde la escuela. Le decía que pues en este tipo de iniciativas, de presentaciones, pues lo único que buscamos es informar sobre algo de la cotidianidad, de lo cotidiano de cada uno. No experticen o profundidad en temas de salud científicos, que sí lo tienen todos los de la escuela y los investigadores, pero aquí la idea es que es simplemente una presentación borrador, una charla borrador, porque la idea es que sigamos todos compartiendo reflexiones profundas que hemos venido haciendo con todas las disciplinas para poder alimentar en este momento las iniciativas que tenemos, las estrategias y acciones que hemos podido desarrollar y lo que nos ha traído de bueno y de malo el tema del coronavirus. Así que voy a compartirles una presentación. Vamos a ver cómo nos va con esto, si todos lo pueden visualizar.
si no tenemos ninguna dificultad, y pues voy dándole el espacio para que esto sea una conversación y no simplemente una charla que yo haga, donde todos tienen mucho que aportar. Quisiera saber si se está viendo en este momento la presentación. Sigo, se está viendo perfectamente. Bueno, muy bien. Vamos a ponerla más grandecito para que podamos revisar lo que hemos preparado desde la escuela y poderles compartir. Lo primero es que pues tenemos aquí como una fórmula que ustedes pueden ver, una fórmula que la hemos tomado dentro de lo que hemos recogido en estas semanas de reflexión profunda, donde queremos apropiar lo que ha sido positivo y superar aquello negativo. Esa es una fórmula mágica que nos da como resultado lograr el reto. Y el reto lo vamos a definir alrededor de la charla, que seguramente al final ustedes podrán compartir sus apreciaciones y decirnos si ese es el reto o no es el reto dentro de esta situación y dentro de todo lo que hemos ido recuperando a través del tiempo, de las investigaciones y de estos años de experiencia, como muy bien lo decía Víctor, experiencia de la escuela y de todos los conocimientos que se han podido forjar a través de los grandes amigos y la generosidad de compartirnos sus experiencias. Voy a hablar de lo que hemos denominado nosotros los aspectos positivos y que en esto nos hemos basado para poder trabajar en las estrategias y en las acciones para poder acompañar de una manera adecuada a toda la comunidad. Yo creo que nos han inundado con información en redes, en noticias, todos los programas y lo que hemos visto, pero queríamos recoger como aspectos que para nosotros han sido bastante positivos y que no podemos dejar perder en este momento que termine nuestro aislamiento, sino que al contrario los debemos tomar y que debemos asumir dentro de las diferentes ciencias que hemos venido trabajando de la escuela para poderlo compartir con la sociedad, pero basado en esos aspectos que hemos reunido como positivos y algunos como negativos para poderlo superar. Lo primero es la creatividad para asumir los retos. Aquí se ha despertado un tema maravilloso y es temas de emprendimiento. La tecnología nos ha dado unas posibilidades espectaculares para poder mirar cuál es el reto en este momento, poder dar a otros una función específica, un servicio, un producto específico, y nos ha llevado a replantearnos, no solamente como personas, sino como profesionales, a nuestras empresas y buscar oportunidades de negocio. Y creo que no está mal, no es un aprovechamiento absurdo, sino al contrario, un aprovechamiento donde se han podido manifestar soluciones importantísimas para diferentes segmentos. Y dentro de esas soluciones, muchas de ellas, repito, tecnológicas, pero pues hay de todo tipo, de toda naturaleza, es lo que nos lleva a algo importantísimo y es lo que hemos denominado en el sector empresarial el valor compartido. El valor compartido yendo mucho más allá, donde ahí tenemos Colombia, una posibilidad importantísima con la línea de investigación que se ha montado, en donde realmente lo que se quiere es que aquello que decían en Harvard y que Porter muy bien definía, como que las empresas deben ser rentables y que esa es la mayor responsabilidad social que tienen las empresas de generar rentabilidad y ser autosostenibles en el tiempo, también valoren el impacto social. Si podemos ser rentables, pero adicionalmente ver oportunidades que ayuden a dar soluciones sociales, pues bienvenidas a estas iniciativas. Así que yo podría apostarle a que de esta cuarentena que hemos vivido están saliendo muchos temas que podrán ser premiados con el valor compartido, el premio que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá aquí en Colombia y en otros países, para que lleguen estas propuestas de lo que es valor compartido, porque realmente han salido muy buenas iniciativas con muy buen impacto social. Y adicionalmente, pues hemos también reflexionado y nos hemos repensado, nos hemos visto de una manera distinta para poder tener esa creatividad y manejar el día a día, incluso con intraemprendimiento, pensando qué labor tenemos que hacer y qué otras iniciativas podemos tener en este momento de aislamiento en el trabajo que nos ocupe. En cuanto a la ciencia y al servicio de la humanidad, creo que aquí hay un aspecto bastante positivo y es que se unió la comunidad científica, sin importar qué raza, ni qué país, ni qué continente, sino para buscar un objetivo preciso y es dar una solución a la humanidad. Y esto es lo que podríamos denominar un gran ejemplo de lo que es realmente el bien común.
por el que deberíamos estar trabajando todas las profesiones y todos los seres humanos, el bien común. Asimismo, vemos el aumento de la solidaridad e inversiones en lo vital. Aquí quiero hacer una reflexión, y es que los países teníamos unos indicadores de pronto un poco rígidos, y podríamos hablar, si hablamos desde el punto de vista de la educación, que se hablan de competencias blandas y competencias duras. Creo que los indicadores también aquí eran bastante duros, bastante fuertes, porque eran indicadores que nos llevaban a unos temas complejos de solo mirar la riqueza, de mirar cómo vamos progresando y cómo vamos creciendo económicamente. Sin embargo, indicadores como es el de la cooperación, no es que sea uno de los indicadores que más estemos mirando. Y acá, sin importar si somos países en desarrollo o en vía de desarrollo, sin importar, hemos mirado la capacidad, y no deberíamos perderla, de medirla, la capacidad que tenemos como sociedad de darnos a los otros, de buscar ayudar al más necesitado, de buscar una solidaridad entre el más vulnerable. Así que ojalá este sea un indicador que empecemos a medir permanentemente. ¿Qué tanto estamos los países en una cultura inmersa de lo que es la cooperación y la solidaridad? En cuanto a la educación digital, este es otro reto y que nos toca directamente a los que estamos metidos en las instituciones de educación superior y, por supuesto, a todo lo que es la academia. Este sector ha sido un sector que ha mostrado también compromisos de solidaridad. Los que estaban más preparados han compartido con los que no tenían tanta preparación o tantas inversiones en tecnología. Han compartido sus plataformas y su conocimiento para poder apropiarla entre toda la comunidad y que sean beneficiados realmente los estudiantes. Creo que allí hay dos temas que debemos hablar. En este tema de la solidaridad, que estábamos hablando anteriormente, y como ejemplo, lo que se está viviendo en educación, quiero traer a colación una reflexión que hace muy poco vimos un artículo del filósofo Morán, que a sus 98 años, ojalá tuviéramos todos esta lucidez y esta capacidad de seguir transmitiendo reflexiones profundas, y en esta época de esta situación de crisis, lo que nos ha dicho es que, por favor, en este momento no podemos sucumbir a algo que él ha denominado como el darwinismo social. Esto no es el sacrificio del más débil, de personas que han estado en condiciones de vulnerabilidad. Entonces aquí ya pensemos en adultos mayores, en personas que tienen otras condiciones económicas, que no vayamos a caer allí, sino que podamos superar esta crisis que se nos ha presentado económica, que llevará a una crisis social y a una crisis que es todavía más compleja, que es la existencial. Y ahí nos toca a todas las personas, a todos los seres humanos. Así que en la educación hemos tenido ese reto de superar todas estas condiciones de vulnerabilidad. Se ha unido desde la tecnología, la academia, para poder facilitar que los estudiantes puedan tener acceso. Pero adicionalmente hemos tenido unas posibilidades maravillosas, y es reencontrar a los profesores comprometidos, pero además revisar algo que el doctor Alejandro Sáenz Santamaría, si no estoy mal, hace 8 días nos acompañó también en estos mismos escenarios, en donde nos hacía la reflexión de aquellos profesores que realmente generan pasión, porque somos unos grandes influenciadores, los docentes, de los estudiantes, así como lo son los padres de familia en primer lugar, y en segundo lugar él nos hacía la reflexión de que estamos mirando en el otro, en ese ser humano que está allí, para que realmente el aprendizaje sea significativo. Así que valiosísimas estas reflexiones, y hemos visto a los padres comprometidos, a los docentes, pero también a toda la comunidad. Y se me salió esto de los padres porque estoy pensando en ellos. Los padres que han hecho un gran esfuerzo por poder acompañar a los niños en sus tareas escolares, ya sean de primaria, ya sean de preescolar. Y aquí un aplauso para ellos, un aplauso importantísimo, porque muchos están asumiendo sus dinámicas y sus roles de trabajo, y acompañar a los niños y a los jóvenes no es tarea sencilla cuando no se tienen las herramientas pedagógicas adecuadas y no tenemos a alguien que nos acompañe desde otras profesiones en esta dinámica. Así que felicitaciones. Pero también a los estudiantes. Los estudiantes han tomado una actitud maravillosa. Los hemos llamado siempre nativos digitales, aunque ahí tenemos algunas aclaraciones que hacer, pero bien o mal se han adaptado con todas las críticas que se puedan tener, pero entre todos construyendo para poder sacar su año escolar o su semestre
de universidad adelante sin tener grandes dificultades para no entorpecer lo que hemos denominado su proyecto de vida. Así que ha sido un esfuerzo importantísimo esta capacitación intensiva y acelerada que hemos tenido que recibir muchos para poder acompañar las clases, pero que adicionalmente nos ha llevado a que no podemos perder esta aceleración que tuvimos desde lo tecnológico y adaptación a temas pedagógicos, porque si bien no estamos en la mayoría de los casos dando clases virtuales, sino simplemente clases remotas, lo que hicimos fue trasladar la presencialidad a unos escenarios diferentes, con algunas herramientas y metodologías tecnológicas para facilitar el proceso, pero seguimos dando, impartiendo clases que se han llevado a las metodologías presenciales con esta ayuda de herramientas, y el esfuerzo ha sido monumental. Estábamos en deuda con otras generaciones en poder tener esta dinámica de la tecnología, así que esto nos tiene que servir para seguir progresando en este esfuerzo acelerado que he mencionado. Y por último, dentro de lo positivo, y vuelvo y repito, muchas cosas más seguramente y que ustedes podrán alimentar, pero hemos escogido estas particularmente por la conciencia que se tiene que generar al interior de cada persona, y es mayor conciencia del otro y del ambiente. En esto de la conciencia del otro, nos hemos dado cuenta que la conciencia ha sido muchas veces por el trabajo y la profesión, y eso está muy bien. Entonces hemos visto estas dinámicas que lo emocionan a uno y le dan ganas de llorar, y lo voy a decir en palabras de algunos líderes que manejan temas comunitarios y que dicen que uno tiene el corazón hinchado en Navidad, pues sentimos que el corazón también se hinchó en estos procesos. Y hemos aplaudido a los médicos, a las enfermeras, a las otras profesiones que están inmersas en temas de salud, pero también las profesiones, aquellas que son de oficios semicalificados. Lo que valoramos en este momento es el cuidado al otro, estas profesiones que están al servicio del ser humano, del cuidado del otro, como son los celadores, las personas que hacen el aseo, las personas que colaboran en las empresas. Este tipo de oficios se están valorando de una manera impresionante en esta cuarentena. Así que esto tampoco lo podemos perder en este momento. Pero además, hemos visto al otro, hemos volteado a mirar a aquellos grupos vulnerables que son tan complejos en el manejo que hemos tenido en la sociedad. Y hay un grupo bastante específico, no solamente aquellos que tienen unas necesidades por un trabajo formal y que no tienen la riqueza suficiente para poder asumir estos procesos de aislamiento como tal, sino aquellas personas que tienen una condición de discapacidad o aquellas personas que son adultos mayores. Yo creo que todos hemos tenido una relación con adultos mayores. Pronto lo vamos a hacer muchos de nosotros, ya vamos a estar clasificados, como me dicen mis hijos, a pasos acelerados, ya eres casi del grupo de adultos mayores. Así que tenemos que hacer una muy buena reflexión, ¿qué es lo que nos espera? Y ver que este grupo tiene una vulnerabilidad muy complicada y de una forma amorosa los hemos acompañado, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para protegerlos. Así que este reconocimiento ha sido clave dentro de esta dinámica. Pero asimismo, hablar de procesos del medio ambiente. El proceso del medio ambiente es algo que es también maravilloso, y creo que todos hemos tenido alguna posibilidad en redes de mirar unos videos donde vemos algunos seres impresionantes que seguramente nos estaban acechando. Nos estaban mirando a unos pocos metros, a unos pocos kilómetros, porque les invadimos su espacio. Y es la naturaleza, los animales, en donde hemos podido ver algunas especies que no veíamos hace muchos años, o solamente las veíamos en los libros y que han vuelto a aparecer. Yo creo que asomándose diciendo, ¿dónde están estos? ¿Qué les pasó? ¿Por qué se encerraron? ¿Por qué los tienen encerrados? ¿Qué posibilidad tenemos de volver a tomar nuestros espacios? Y allí tenemos que hacer un esfuerzo monumental para continuar lo que hemos logrado en estas pocas semanas de cautiverio, como lo han tenido algunos, pero que más que eso es de autocuidado como tal. Dentro de los aspectos que hemos visto como negativos, dentro de estos aspectos que consideramos negativos y que hay que retomar para superarlos, es la angustia por la salud. Por Dios, ¿quién no ha pensado en este momento
las condiciones que tenemos no solamente propias, sino de nuestros familiares, de las personas que queremos, de nuestros amigos, de las personas que tenemos cercanas, de nuestros amigos, pero con un sentimiento adicional, y es la soledad. La soledad que seguramente todos hemos tenido en algunos momentos de nuestra vida y que puede llegar a ser un sentimiento maravilloso cuando no es un sentimiento que nos genere tristeza, que nos genere angustia, dolor, depresión. Y aquí hay unas personas específicas que tienen más riesgo, no porque no lo podamos tener, cualquiera lo podemos tener, pero hemos detectado un riesgo tanto en el adulto mayor por el aislamiento que ha podido tener en determinados momentos. Hablamos de que algunos de los miembros de la familia no tenían pues las capacidades suficientes para conectarse, o algunos no pertenecían a redes, y otros de pronto con el que hablaban y que era el amigo como tal, era el cajero del banco, el cajero del supermercado, y eran las personas que diariamente los acogían, los escuchaban, los saludaban, y que en este momento no poder salir, incluso hemos visto que muchos han salido con todas las indicaciones que se tienen, pues hemos tenido un tema de soledad profunda. Y asimismo de nuestros jóvenes, los adolescentes. Todos hablamos de que son nativos digitales. El problema no es la adaptación, realmente ese no es la dificultad, no es el problema de poder utilizar las herramientas y poderse conectar y tener una clase virtual. Ese no es la dificultad mayor. La dificultad es que no están viéndose con sus compañeros, con sus amigos, con sus pares. Y el tener la aceptación en esos grupos de los pares, en estas edades, es importantísima. De una manera presencial, no solo virtual, porque esto aleja procesos de comunicación y genera unos sentimientos diferentes. Así que nuestra labor es acompañar a todos nuestros adolescentes en este momento y a todos nuestros adultos mayores por la angustia que se está generando de soledad. En cuanto a incertidumbre por el trabajo, por supuesto, estamos viviendo una crisis económica muy compleja que se viene, además, no estamos en el 100% de esa crisis y sin embargo ya hay unas caídas impresionantes. El quedarse sin trabajo, el no saber qué va a pasar y el aumento de la pobreza, que definitivamente aquello que estábamos tratando de superar algunos países como los latinoamericanos, en donde la pobreza cada vez tiene unos niveles más altos y unas condiciones más complicadas en esta transición, en donde no vamos a poder recuperar indicadores que ya habíamos ganado para poder mejorar en este aspecto y cada vez tendremos un incremento de la pobreza. Pero asimismo, un asunto terrible y que lleva el uno al otro, no por pobreza, no porque esto sea estratificado, sino es por todo lo que tenemos de grupos vulnerables y es mayor violencia intrafamiliar. Creo que este aislamiento ha sacado de nosotros lo mejor, pero también lo peor. Todos los monstruos y la incapacidad que teníamos, los miedos que se habían afianzado en nosotros han salido en estas dinámicas cuando estamos aislados, cuando estamos en unas circunstancias conviviendo con unas personas que podemos querer muchísimo, pero que el día a día nos lleva a unas dinámicas distintas y estar 24 horas del día juntos, pues a veces genera unas angustias complicadas. Y hemos visto que algunos porcentajes se han incrementado. Hablamos que en Colombia se han incrementado las denuncias del 70%, en el 70%, esto es una barbaridad. Hay otros países que sacan otras estadísticas, no sé cómo las manejan, pero que el 30% se ha incrementado de estas denuncias, de esta violencia intrafamiliar. Que allí el género pesa mucho. La violencia contra los niños, contra los adolescentes, contra el adulto mayor, pero contra las mujeres particularmente. Y me voy al caso anterior, con lo de la pobreza. Hay una particularidad de un fotógrafo, un artista famoso que dio vueltas en el mundo entero, hablándonos de que la pobreza tiene cara de mujer y las condiciones son muy complejas en determinados países, en determinadas regiones y desafortunadamente en las nuestras todavía hay unas dificultades muy notorias que se han evidenciado allí, que se han buscado proteger de alguna manera, pero todavía sigue siendo un factor crítico en nuestras sociedades. Y la no preparación para la inclusión con personas con discapacidad y otra variable de los tecnorricos y los tecnopobres. En esto de las variables me voy a permitir dar algunas estadísticas que se venían manejando y que pues en este momento se incrementa a nivel de esta incertidumbre que tenemos en este momento
de crisis, en donde podemos hablar de que la discapacidad más notoria pues ha tenido en nuestros países un crecimiento importantísimo en países latinoamericanos y en otros países pues ha disminuido la brecha de acompañamiento a personas con discapacidad. Sin embargo, aquí tenemos más de 2 millones de personas con una discapacidad notoria. ¿Esto qué quiere decir? Estoy hablando de las cosas que pues, va en una silla de ruedas. Entonces uno dice, pues tiene una discapacidad que se puede ver, pero hay otras discapacidades que ni siquiera estamos contemplando, como la dislexia, que pues por eso hay tanta deserción muchas veces académica de nuestros jóvenes y ni siquiera hemos podido tener el termómetro para detectarlo. Sin embargo, estas que tienen unos grandes indicadores y visibilidad como tal, lo que nos llevan, hace poco salieron algunas condiciones específicas para que se puedan asumir las personas que las acompañan a personas con discapacidad, que son los cuidadores, en donde se habla que no todo el mundo tiene un cuidador además, pero que algunas personas que tienen cuidadores y que sufren de alguna discapacidad, hablan de que el 3% apenas son profesionales. Pero oigan bien esta cifra, que es todavía más compleja. El 21% solamente tienen bachillerato y están tomando decisiones en el cuidado del otro. Pero adicionalmente, solo apenas el 20% de esta población que se ha podido encuestar tiene algún tipo de remuneración, o sea, algún tipo de reconocimiento por la labor del cuidado. Y apenas el 40% ha tenido algo de capacitación, puede que sea básica, súper sencilla de cómo cuidar al otro. El 70% está sufriendo de estrés, sufre permanentemente de estrés, y apenas el 44% puede tener un relevo el fin de semana, en algunos momentos de la semana, el resto no. Así que allí hay una reflexión profunda también de quién está cuidando a las personas con discapacidad, en manos de quién estamos poniendo a nuestros adultos mayores y en nombre de quién estamos poniendo a las personas, niños, jóvenes, personas de cualquier condición que sufren una discapacidad. Y para finalizar este punto, quisiera también traer a colación esto de los tecnorricos y los tecnopobres, en donde definitivamente tenemos una brecha grandísima en lo que es tecnología y ya no por condiciones económicas. Aquellos que no somos muy hábiles con la parte de tecnología y que estas herramientas maravillosas que además manejan muy bien Marcela y Víctor, pues nos han facilitado el poder estar unidos en este momento, pero no para todo el mundo en la misma condición. Y el adulto mayor tiene en algunos procesos no las competencias suficientes y por eso el aislamiento en el que están viviendo. Así que ahí hay unas brechas de tecnopobres. Pero asimismo, en los temas rurales, nuestros niños, nuestros jóvenes están aislados. Y aquí quiero traer una reflexión de un artículo que leí tal vez en el comienzo de la semana, tal vez el lunes, donde Julián de Zuviría, que algunos conocemos porque es el director del Instituto Merani, publicó algunas cifras que había recogido, donde habla que solamente el 4% de los municipios tienen una alta conectividad. Los demás municipios no lo tienen, no tienen esta facilidad de conexión, de que tengan un buen internet. Y en algunas cifras del 2018, de hace 2 años atrás, hablaban de que los bachilleres, solamente en esta parte rural, solamente el 9% de los bachilleres que tenemos en la parte rural, solo el 9% no tienen, o mejor, tienen un computador. Él hacía la reflexión, la pelea en este momento de los estudiantes no debería ser por poder entrar al campus universitario, como hemos visto muchas universidades públicas, que los estudiantes han manifestado que tienen que ir al campus para conectarse, incluso muchas privadas, en colegios que no tienen el acceso, deberían estar peleando porque las estadísticas también nos demuestran que más del 90% sí tienen acceso al teléfono, tienen un teléfono móvil. Así que desde allí la conectividad podría darse y por lo que deberían estar peleando es por tener una conectividad gratuita. Y allí Mintix está haciendo grandes esfuerzos y está buscando las alternativas para poder conectar a los estudiantes, que es muy importante. Nos faltó, estábamos un poco rezagados, creo que esto se debería haber previsto con más anticipación. Pero no importa, es el momento de poder buscar estos espacios y poder cerrar la brecha de tecnoricos y tecnopobres. Creo que Marcela iba a hacer un comentario allí, antes de entrar a algunos tips que tenemos desde la escuela. No, muchas gracias porque has elevado la conciencia sobre una dimensión de la realidad que no es
evidente para todos y no es clara para todos, pero también sobre muchos aspectos del gran desafío que representa estar viviendo como estamos viviendo y estar haciéndonos cargo de aspectos de la realidad que no necesariamente teníamos en la conciencia y que no necesariamente valorábamos en la cotidianidad. Y en nuestras conversaciones previas a este encuentro, estábamos reflexionando sobre como los grandes cambios que empezamos a sentir en las diferentes dimensiones de la existencia humana y hablando de las 3 disciplinas que están alimentando el ejercicio de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, el movimiento, la ocupación humana y la comunicación en el lenguaje. Me gustaría mucho que nos pudieras compartir las reflexiones que ustedes han hecho en el campo del movimiento humano y cuál es el impacto que el movimiento, que podemos percibir todos en esa dimensión de nuestra realidad y qué podríamos hacer para cuidarla y evitar desde esa perspectiva afectar otras dimensiones de la vida. Ok, pues Marcela, mil gracias por esta introducción, porque creo que es súper valiosa y entiendo que tú eres fisio, ¿no? Que tú eres fisioterapeuta, así que nos llena de mucha alegría desde la escuela tener una persona como tú en estas dinámicas que son muy importantes. Sí, nosotros lo hemos denominado desde el ejercicio de lo físico, de la ocupación y de la comunicación, como muy bien lo menciona Marcela. Y vamos a detenernos en algunas estadísticas de lo que hemos denominado el ejercicio físico. Estas estadísticas que les quiero compartir es bajo el análisis y programas que nosotros hemos venido desarrollando para tener el contexto antes y pues por supuesto en este momento todas las condiciones que pues se agravan un poco más o que tenemos unas particularidades para que todos no nos expongamos a temas de salud complicados. Lo primero, en el adulto mayor, hemos desarrollado un programa divino de boxeo, pero así hemos desarrollado otro tipo de programa. Sin embargo, quiero traer esta colación porque nuestros investigadores, que algunos espero estén conectados en este momento y que cualquier cosa, preguntas específicas sobre la ciencia, pues nos puedan ellos resolver estos temas. Es donde hemos tenido una disminución en estos adultos que han presentado algunas dinámicas de salud complejas, incluso, del 3 puntos por 5, han aumentado su capacidad de no caerse, a la no caída, en tiempos muy cortos que hemos podido experimentar. Y el aumento del 7% en la agilidad y la velocidad del desplazamiento. Esto es súper valioso y uno dice, pero son porcentajes pequeños. Pero cuando se tienen unas dificultades impresionantes en estos procesos o en algunas enfermedades adquiridas como tal, pues estos grandes logros, y si vamos desarrollándolo en el tiempo, seguramente los indicadores pueden aumentar en esta precisión. Tenemos un programa que estamos desarrollando con 200 adultos mayores que están cerca de nuestras zonas. Les quiero comentar que sí, manejamos todos los estratos, pero la mayoría son de estratos 5 y 6, incluso que nos quieren acompañar y que están felices de acompañarnos con nuestros estudiantes y profesores en estas dinámicas, y hemos visto una mejora realmente valiosa en toda esta actividad física de lo que ha llevado. Pero asimismo tenemos una línea que está basada en investigación de neurorehabilitación. Esta línea es importantísima porque en este momento que tenemos lo del COVID-19, se pueden llegar a generar algunas alteraciones neurológicas. Esto no está comprobado aún. Sin embargo, tenemos algunas informaciones que nos han compartido algunos de nuestros investigadores, específicamente Olga Montoya, nos ha compartido este tipo de anuncios que se han hecho y que pues estamos esperando y revisando, como muchos de ustedes, todas estas dinámicas de cifras y estadísticas de salud, pero que estamos allí pendientes porque algunas cifras nos dan algunos insumos de China y de otros países, Corea del Sur especialmente, donde dicen que aquellas personas que se han contagiado tienen algunas dificultades neurológicas. Y pues esto sin comprobarlo aún, pero tenemos que irnos preparando para cómo estar muy dinámicos y que nuestra salud no solamente sea física, sino sea cerebral, sea mental, sea neurológica para poder asumir estas enfermedades que pueden llegar en cualquier momento. Aquí unos datos que creo que son interesantes. 47 millones de personas, y hablando de nuestros adultos mayores,
sufren de algún tipo de demencia. Las más comunes, pues allí están dentro de la presentación que estamos haciendo de Alzheimer y de Parkinson. Tenemos que prepararnos porque en el 2030 hay unas estadísticas que son bastante preocupantes, y es que doblaremos las cifras de Parkinson que teníamos contempladas en el 2016. ¿Cuántos de nosotros podremos sufrir de este tipo de enfermedades? Y cómo ir preveniendo desde el tema físico, desde la gimnasia, no solamente desde lo físico, sino desde el ejercicio mental, cómo nos vamos preparando, cómo vamos preparando nuestras neuronas para que cada vez estén más activas y no estemos con grandes dificultades. Y si las llegamos a padecer, ¿cuál es la mejor condición para que podamos asumirlas de una manera adecuada y que no nos veamos tan limitados dentro del proceso? Algunos ejemplos que pues nos han llevado en esto que ha sido nuestra vida cotidiana en los últimos meses, en el día a día. Hay que hacer actividades, y algunos ejemplos están en la actividad en la mañana para activar las neuronas. Y quiero traerles a colación un caso súper personal. Tengo que hablar de la familia, que es la que más conozco, mis hijos, que en muchos espacios ustedes me han oído hablar de ellos, en otros escenarios diferentes a este tan preciso a distancia, pero que me ha llevado a entender que todo lo que nos están diciendo y repitiendo en la escuela cada vez tiene mayor valor y no lo hemos podido apreciar. Mi hijo menor, que está en su último año de colegio, iba perdiendo el año. Y alguien muy amablemente, seguramente la doctora Adriana Pachón, directora de la Escuela de Fisioterapia, fue la que generosamente me dijo, oiga, tenga cuidado con todo lo que es la actividad neuronal. Y desde lo físico, cuando hacemos ejercicio, podemos acompañar también estos procesos. Puse a mi hijo 15 minutos antes del colegio a hacer esta actividad y en ese momento va pasando el año. Espero tenerles después un buen resultado y decirles lo logró. Pero sí hay un cambio de actitud. Y esto lo pude compartir incluso con los profesores del colegio para que se pusiera en práctica con otros niños. Maravillosamente, de manera generosa también, me han podido compartir que se ha visto un mejoramiento en aquellos niños que los papás les han dicho, oiga, si los estamos levantando más temprano y están haciendo una pequeña actividad física que los lleva a conectarse inmediatamente. Así que creo que son cosas muy prácticas que nos pueden ayudar. El programa Más Vivo, Más Activo para adultos mayores que les acabo de relacionar, en donde vemos esta dinámica, pero no solamente en esas particularidades que tenían algunos en enfermedades, con enfermedades o con alguna discapacidad, sino que hemos visto el estado de ánimo ha sido completamente diferente cuando han empezado con unas rutinas adecuadas de actividad física. Y pues, por supuesto, el ejercicio físico mejora la productividad. Antes y después de esta pandemia, hemos visto que el tener unos ejercicios ayudan a que seamos más productivos en nuestras labores empresariales. Así que es importantísimo mantenerlas, no perderlas, y si ya estamos adquiriendo estos hábitos, pues tenemos que continuar con ellos. Algunas recomendaciones puntuales que nos han hecho desde los fisios y que hemos podido nosotros dimensionar llevándolo a la comunidad, a los estudiantes, a los docentes y a los administrativos, y que lo hemos compartido con otras universidades y con otros amigos del sector empresarial, en donde hacer ejercicios, y pues allí nos hacen una claridad los profesores de fisio y la doctora Adriana Pachondo, tengamos mucho cuidado, por supuesto, todo esto es pensando tenemos unas grandes discapacidades que seguramente los que las hemos sufrido, pues hemos consultado a los expertos en estas profesiones para que nos acompañen en qué dinámicas tenemos que tener. Pero aquellos que no hemos tenido estas grandes dificultades de salud, subir y bajar escaleras durante 10, 15 minutos, 2 y 3 veces al día es una de las recomendaciones. Así que nos han hecho ver que el sedentarismo pues tiene un riesgo altísimo, pero que no necesitamos grandes espacios para poder hacer estas actividades ni estar en un gimnasio en este momento, sino poder tener en nuestra cotidianidad, poder tener los espacios necesarios para estar siempre pendientes de nuestro cuerpo, de reconocer nuestro cuerpo. Levantarse y sentarse de una silla. Ojalá pudiéramos hacer sentadillas, algunos no podemos hacerla, que esto sería maravilloso, pero los que no tenemos esta flexibilidad y esta capacidad porque no nos hemos ejercitado de una manera adecuada, por lo menos levantarse y sentarse de la silla. Esto no nos cuesta ningún trabajo, pero hacerlo. Por favor, no permanecer
más de 30 minutos, y espero que nos llevemos 30 minutos, acá tengo reloj, y si no, pues parémonos y volvámonos a sentar. Importantísimo, que no duremos más de 30 minutos. Y en este tema de las videoconferencias, de tener todas estas dictadas de clases, de conectarnos con nuestras empresas y con todos nuestros colaboradores de manera remota, lo que nos ha llevado es a tener largas charlas, pero adicionalmente continuamos al lado del computador y no nos damos los espacios para pararnos. Cuidado, por favor, que ojalá, si algo interesante que de esta charla es que todos a los 30 minutos pongámonos de pie. Estar monitoreando este movimiento, la movilidad que es tan importante, y no dejar todo en el mismo sitio de trabajo, sino permitirnos que si vamos a tomar un vaso con agua, nos podamos desplazar y podamos regresar nuevamente, que creo que esto es muy importante para poder tener esta movilidad. Dentro de las recomendaciones, a nuestra comunidad también se los hemos dicho, y es que debemos generar esta movilidad, este estiramiento, y que no tiene que ser todo al mismo tiempo. Puede que sea por días, y estas rutinas nos van a llevar a unas dinámicas diferentes y agradables, en donde podamos, primero que sea la parte de los miembros superiores, de los miembros inferiores, que podamos tener algunas dinámicas de estiramiento, y otros días pues no tener esa actividad de movimiento tan fuerte, sino poder tener algunos ejercicios mentales que nos pueden ayudar a tener una actividad permanente. Por supuesto, los que han tenido la fortuna de tener algunas máquinas, ciclas, trotadoras, y que pues han utilizado de perchero, yo creo que es el momento de desempolvarlos, de utilizar esas máquinas siempre con todo el cuidado para no tener riesgos, no abusar 15, 30 minutos, y consultar, por supuesto, y aquí voy a hacer una publicidad que no es una publicidad con ánimo de lucro, sino al contrario, una publicidad amorosísima para todos, y es que tal vez algunas profesiones no las habemos completado, no las habemos contemplado en toda la trayectoria de nuestra vida y en cualquier momento. Y es tener un fisioterapeuta donde nos hagan un plan de ejercicios. Ahora, tal vez por teletrabajo, que podamos consultar con nuestras EPS, con la medicina prepagada, con los amigos, poder consultar algunas dinámicas que nos puedan acompañar los fisios, con un plan de ejercicios que ellos han denominado multicomponente, para toda esta parte de poder tener una ayuda aeróbica de respiración adecuada, de tener la movilidad, los ejercicios, porque adicionalmente nos han hecho la recomendación de que siempre hagamos mucho énfasis en que el movimiento, así sea básico, muy sencillo, pues tiene que tener unas rutinas y unas disciplinas porque es movimiento, y tenemos que cuidarnos, tener ese autocuidado para no ir a descompensar nuestro organismo y no tener lesiones más complicadas. Quisiera cerrar esta primera parte para darle espacio al doctor Víctor, que me ha pedido hacer unos anuncios allí importantes y unas reflexiones importantes en esta primera parte. Y es esta frase maravillosa, y me voy a permitir leerla, porque no quiero dejar por fuera nada. Y es, se está dando a partir de este aislamiento una construcción de corporeidad y corporalidad especial y global. De manera sencilla podemos comprender este concepto como la construcción vivencial del significado de nuestro cuerpo, con contextos y situaciones específicas, manifestándose a través del movimiento. Y es que esta epidemia nos ha hecho más conscientes de nuestro cuerpo. Esto se lo quiero agradecer a la doctora Olga Lucía Montoya, que es una de nuestras investigadoras, y que es una frase que nos ha permitido visualizar esta primera parte del ejercicio físico, y es la importancia del conocimiento de nuestro cuerpo. Doctor Víctor. Gracias, querida. Bueno, yo primero quiero decir que a los 30 minutos ya me paré y ya hice mis ejercicios. Muy bien, vamos a parar. Y lo segundo es que, claro, como pasan las buenas conversaciones, el tiempo pasa volando y queremos ser también muy respetuosos con los tiempos. Hemos recogido y estamos recogiendo, y Marcela está recogiendo algunas preguntas por el chat para tratar de clasificarlas. Digamos que me llama la atención el tema de la ocupación y cómo la ocupación puede estar vinculada con la salud mental. Hay un dato que decía al comienzo la doctora Goe, y es que todos o una muy buena parte de la población tiene algún tipo de afección mental. ¿Cómo la ocupación en estas condiciones tan especiales puede ser
Así es. influenciada o puede influenciar la salud mental de todos nosotros y por supuesto de la sociedad en general. Por supuesto, creo que esta es una parte vital y fundamental y a veces la despreciamos de alguna manera. Para compartir con ustedes esto que pues Víctor muy generosamente nos hace como introducción. El 50% de las actividades en casa, y aquí quiero hacer un homenaje especial a los padres de familia que tienen niños en primaria o a nivel de preescolar. Miren, realmente no es sencillo. Esta educación en casa, y esto es parte de la labor, de la ocupación como tal, en donde no me importa la ocupación si es solamente a nivel laboral, a nivel de trabajo, sino la ocupación también nos lleva a temas de educación, cuando estamos en el tema escolar. También nos lleva al juego, nos lleva a las dinámicas del día a día y de la parte cotidiana, de estar ocupados como tal, pero además de poder ser autosuficientes en nuestro cuidado. Y pues se necesitan unas herramientas pedagógicas, los papás las necesitaban, porque el 50% de las actividades dependen de quien acompaña en la casa para tener algunas herramientas kinestésicas, vestibulares, de regulación emocional, porque así se adquiere el aprendizaje significativo. Solitos, solitos, es muy difícil y ojalá tuviéramos sentado al lado un profesional de terapia ocupacional que nos pudiera dar indicaciones de cómo manejar estas dinámicas. Así que un aplauso de verdad para los papás que están llevando estos procesos que no es sencillo. En Colombia el 10% de la población es mayor también de 60 años. Miren, he hecho mucho énfasis en este grupo porque es un grupo vulnerable. Y vuelvo, insisto, como lo dije desde el principio, tenemos que acoger a nuestros adultos mayores y apoyarlos en esta dinámica que están teniendo, donde hay dificultades de la comunicación y esto lleva a unos procesos muy complejos también de salud. Son mayores de edad, son personas, adultos mayores, el 10% de nuestra población. Pero el año pasado, algunos conocimos estas cifras, o todos los que estamos aquí conocimos, que fue el año en que más nos envejecimos, no solamente en Colombia, sino en los países latinoamericanos, donde hay mucha juventud. Y sin embargo fue el año donde nos envejecimos más. Y esto va en incremento, así que cuidado con estos temas de la ocupación del adulto mayor. Y la actividad laboral prolongada, cuando está uno ajeno a esa actividad, porque pues el trabajo es uno de los principios que cualquier ser humano debe tener y es una necesidad como tal, genera altos niveles de estrés cuando no hay vinculación. Adicionalmente, lo que mencionaba Víctor es la salud mental. Miren, en estas estadísticas que hemos venido manejando, lamentablemente las mujeres, y algunos lo reconocemos y lo sabíamos ya, somos más propensas a los trastornos depresivos. Sin embargo, hay algunas cifras que nos demuestran que no lo hemos tenido en cuenta, y es que los hombres son más propensos a los trastornos bipolares. Así que todo lo que hemos hablado de violencia intrafamiliar, de que los muros de pronto nos han sacado lo peor y lo mejor de nosotros, hay que tener mucho cuidado con este tema de la salud mental. Algunos ejemplos de la cotidianidad y el aislamiento y los espacios definidos en lugares de trabajos familiares con esto que estamos viviendo. Y vuelvo a traer el caso de la familia, que de pronto estos ejemplos y ustedes tendrán muchos más, pero simplemente para hacerlo de una manera gráfica. Y es que todos tuvimos la dimensión de dónde nos íbamos a sentar cuando dijeron aislamiento. Listo, pues acá me siento y siento la herramienta con la que voy a trabajar. A mí me pasó algo bastante particular y es que todos los lunes nos estamos reuniendo con los rectores de todas las universidades, con el acompañamiento del Ministerio de Educación, con el viceministro. Nos reunimos y miramos cómo va la dinámica de las instituciones. Dentro de estos procesos, y pues todos nos tenemos que conectar a través de unos usuarios que tenemos. Y el día de mi reunión, el viernes anterior, mi hijo tuvo una dificultad, no sé si a alguno les ha pasado, donde no estábamos preparados con los planes de internet. Teníamos algunos planes de internet, pero estar todos conectados al tiempo, pues esto tiene unas condiciones diferentes y nos tocó llamar a los operadores a decir, oiga, por favor, necesito que sea más rápido, que haya wifi, que me pueda conectar. Y pues este es mi caso, se cayó el internet. Mi hijo estaba presentando el viernes alguna prueba en el colegio, vino corriendo a decirme, mamá, déjame conectarme. En ese momento yo estaba trabajando, no estaba en videoconferencia, le dije, claro, se conectó
15 minutos, volvió y salió del computador. Y al lunes siguiente, cuando me conecté en la reunión de rectores, empecé a ver que los rectores se presentaban. Entonces, el rector de los Andes, el rector del Externado, del Rosario, de la Javeriana, los diferentes rectores se presentaban y yo pedía la palabra y pues como que no me la daban y como que yo decía, pero no me veo, no me encuentro dentro del chat, ¿qué es lo que está pasando? Pero sí vi algo particular y fue un nombre que me sonó muy familiar, decía Alejandro Córdoba, y yo igual que mi hijo, y de pronto se presenta y dice, buenas tardes, soy estudiante del Colegio Leonardo da Vinci, gracias porque me permitieron estar aquí, y manda un emoticón de una carita feliz y un dedito alzado. Cuando yo vi esto, yo como que no entendía qué estaba pasando, casi me muero, por supuesto. Empecé a, por favor, vengan, desconecten. Él entró y dijo, estamos en la misma reunión. Pues simplemente me conecté con su usuario. No tuve la precaución de mirar, porque pues en las herramientas laborales, sencillamente nadie le coge a uno el computador. Y no tuve la precaución de cerrar. Y ahí es donde voy con el ejemplo de los tecnopobres. Puede que me falte esa capacidad para ser un tecno rico, en donde me costó trabajo, mi hijo mayor pues salvó la patria, salió, cerró, volvió y entró. Esto creo que no pasó a mayores, a menos de que algunos rectores quedaran un poco sorprendidos de ver a un estudiante y que después digan, oiga, ¿quién le dio el usuario? ¿Qué rector le dio el usuario a un estudiante de colegio? Pero todo esto simplemente es para ejemplizar que debemos tener unos espacios importantes y la conexión desde la labor definidos, no todo en el mismo lugar, no todos con las mismas herramientas, y aprovechemos los que tenemos esta posibilidad, esta oportunidad que no la tienen todos. Aquí en la escuela tuvimos casos de las niñas del aseo que no tenían computadores para conectar a sus hijos. Entonces, pues la solución rápida fue entregar una tarjeta de internet y un computador para que pudieran tener ese acceso con todas las dificultades que se presentaban. Y otro ejemplo clarísimo es la incertidumbre por las vacaciones. Miren, pensábamos y hablando, reflexionando con algunos empresarios, incluso con algunos abogados laboralistas que nos están acompañando en estos procesos tan complicados, en que la incertidumbre por las vacaciones pensábamos que era porque las personas decían, oiga, tomar vacaciones en este momento donde no puedo salir, qué jartera los que tienen la posibilidad. O aquellos que decían, no, si yo salgo de vacaciones me voy a quedar sin puestos porque me van a echar. Pero no, descubrimos que estas posibilidades estaban porque no están adecuadas las ocupaciones y la rutina que se están dando. Así que se han generado muchas expectativas y la gente no quiere salir a vacaciones es porque no tengo nada que hacer. Y si me quitan mi trabajo, ¿qué más puedo hacer en esta situación? Así que estas recomendaciones creo que son claras. Establecer rutinas, respetar los tiempos de sueño que son importantísimos, no acostarse a cualquier hora y levantarse a cualquier hora, tener espacios de esparcimiento para poder expresar nuestros sentimientos si estamos en familia y hacer tareas conjuntas. Creo que estudiar y trabajar en el mismo sitio genera que tengamos unas pausas activas, no comer en el sitio de trabajo y consultar a estos profesionales de terapia ocupacional para que nos ayuden con la autonomía y la independencia en cualquier escenario de nuestra vida. Y para cerrar este tema, esta frase que creo que también es muy importante que nos comparte Yuri, otra de nuestras investigadoras, que es sin lugar a duda el cuidado en el concepto elegido para combatir los riesgos, los miedos y las crisis que se están presentando en lo cotidiano. Si nos mantenemos en la lógica de la ética del cuidado, haremos aprendido mucho sobre la fragilidad de la vida y las formas de protegerla. Nos habremos transformado y con esto, renovado en nuestra práctica de ciudadanos, cuidadores de sí, de los otros y de nosotros y del sistema mundo. Así que el cuidado y la ocupación es muy importante en esta dinámica. Marcela. Muchas gracias por compartir tan generosamente estos tips que nos conectan como con unas dimensiones de la vida cotidiana que hay veces por ser tan comunes, tan frecuentes y estar tan cerca de nosotros, simplemente las damos por obvias. Tenemos muy poco tiempo se nos acabó el tiempo, estamos cerca de la próxima media hora y la próxima levantada. Okay. Y hay una pregunta que me gustaría hacerte antes de ir a cerrar nuestra conversación de hoy, agradeciéndote como todo lo que has compartido con nosotros y todas las voces que has traído desde la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Y hay una pregunta que hace Diego Mora desde Chile, dice, Goe, lo positivo
En lo positivo señalas la importancia de la educación digital. Más allá de la educación remota, considero que la gran oportunidad es repensar el modelo educativo, los contenidos, la dinámica y las herramientas utilizadas. ¿Qué anticipas como cambio de contenidos? ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad para influir en un nuevo modelo educativo? Me parece una pregunta preciosa para Sí. ayudarnos a cerrar este espacio y darnos como cabida a las reflexiones que hay aquí. Sí, totalmente de acuerdo y gracias por esa reflexión desde Chile. Creo que todos estamos en esta dinámica. Desafortunadamente, la pertinencia en los contenidos programáticos ha sido una dificultad impresionante que hemos tenido. Seguimos hablando de que dictamos clases con metodologías del siglo XIX, con profesores del siglo XX, para nativos digitales del siglo XXI. Así que tenemos allí una incapacidad compleja, pero aquí hay una reflexión profunda, y es que todos estos contenidos nos deben llevar a que realmente estemos en la pertinencia de lo que necesita la sociedad en este tipo de profesiones, pero asimismo en lo que es teoría y práctica. Cómo poder llevar estos contenidos a una realidad que estamos viviendo y un contexto. No solamente quedarnos en la teoría, sino cómo podemos resolver problemas, ayudando y orientando desde el currículo como tal a nuestros jóvenes para que puedan tomar decisiones y soluciones que impacten a la sociedad. Creo que esto es lo más importante y así poder resolver problemas y que exista un aprendizaje significativo, y es cómo podemos generar algunas posibilidades para que, sin importar el tipo de profesión, podamos tener un acompañamiento para poder guiar en soluciones que sean puntuales para la sociedad, llevando lo teórico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Goe, muy amable. No, con mucho gusto. Yo quisiera cerrar un tema rápidamente para no dejarlo allí en el limbo. Y es que en cuanto al manejo de otro factor importantísimo, y creo que allí también tenemos unos componentes desde lo tecnológico en la educación, y que quisiera compartirles, y es que tenemos unas posibilidades complejas con la comunicación y el lenguaje en cuanto a la voz y al oído. Yo he estado tomando agua, espero que todos lo hagan, porque no solamente por un componente de salud y de vernos bonitos y de adelgazarnos, o de la piel, sino que también la voz necesita una hidratación o vamos a afectar las cuerdas vocales. Entonces, es importantísimo esto y la dinámica de los aparatos, de los oídos, que hemos tenido un problema gravísimo, y es que los estudiantes están casi siempre de estos gruesos, como se ve en la diapositiva, están teniendo unas particularidades que hemos podido medir, en donde ya tenemos unas afectaciones, y en este momento de coronavirus, pues todavía será mucho más. Y quisiera irme al profesor Martínez, que es un fonoaudiólogo, y es la última frasecita que ustedes podrán leer, y es escuchar el silencio. Lo que nos trae en este silencio. Los temas de silencio son importantísimos para descansar, porque el oído juega un papel fundamental en la comunicación y no lo estamos teniendo en cuenta. Bien, creo que esto era, Muchísimas gracias. era lo que podía compartirles. Antes de dar la palabra, Doctor Víctor. de dar la palabra a Marcela para cerrar, yo quiero agradecerles de verdad a todos los asistentes, agradecerle muy especialmente al equipo de Coaching Group, a Marcela, a Eduardo y a todo el equipo, al equipo del Foro de Presidentes, a los miembros del Foro de Presidentes que están aquí, a la Escuela Colombiana de Rehabilitación, que se unió a nosotros con generosidad para compartir este conocimiento valioso y que estoy seguro a cada uno nos ha servido. Cada vez que tú ibas hablando, todos estábamos, o en mi caso, pensando en mis situaciones particulares, y eso es verdaderamente útil. Y esa última reflexión que haces sobre el lenguaje, tanto en el Foro de Presidentes como en Coaching Group, sabemos que una de las expresiones más potentes de la cultura es el lenguaje, y trabajar en cultura es trabajar en lenguaje. Así que mil gracias, y le doy la palabra a Marcela para que cerremos esta sesión. Pues, Gobe, muchas gracias por traernos esta voz, sobre todo por traernos esta conciencia de unas poblaciones vulnerables que no todos sentimos porque no todos tenemos cerca, y del valor del cuidado en las pequeñas cosas y en la cotidianidad.
Y me gustaría antes, o sea, la verdad quisiera cerrar este espacio, además de la gratitud a todas las 150 personas que nos acompañaron el día de hoy y que nos acompañan con su energía, con sus intereses, con sus preguntas y con la generosidad en el chat. Pero también quiero que sea tu voz la que quede al final de este encuentro, antes de que yo les diga adiós y nos vayamos. Y es, la ocupación humana y el lenguaje y el movimiento nutren nuestra salud mental. Y te quiero invitar como a que, ¿cuál sería esa última frase que quisieras darnos y decirnos que se vaya, nos veamos todos en la conciencia con ella para cuidar nuestra salud mental? Ok, pues yo creo que lo podemos resumir también dentro de esta presentación en que pues el autocuidado deberá ser para siempre. Aprendimos a cuidarnos, a lavarnos las manos de una manera adecuada, que ya todos sabemos, adicionalmente a ejercitarnos permanentemente, a acompañar en diferentes espacios de nuestras vidas otras profesiones que nos acompañen, desde el cuidado, que creo que es importantísimo y es una profesión valiosísima, y esta fórmula mágica de la que hablé al principio, que nos ha traído el coronavirus, de apropiar esto positivo, de superar lo negativo, y el reto, como tú lo estás diciendo, Marcela, y que muy bien Víctor también lo ha dicho, es lograr tener una salud mental que nos lleve a unas condiciones óptimas, físicas, mentales y emocionales. Y quiero hacer llevarles otra estadística, y es que ayer recibimos una noticia que fue lamentable, que realmente nos saca lágrimas, porque están allí unos grupos vulnerables muy complicados involucrados, y es que el intento de suicidio aumentó en esta pandemia. Y vimos un dato, una cifra de una ciudad pequeña, en un 40% el intento de suicidio en Bucaramanga, una ciudad pequeña que además queremos muchísimo, donde hay grandes personas que también nos acompañan desde el tema científico como tal. Y pues no tengo todavía las cifras claras en Bogotá, pero es algo que hemos estado viviendo tanto en adultos mayores como en adolescentes y por supuesto en todas las edades, pero particularmente en estos segmentos que nos ayudan a mirar la sociedad de una manera diferente. Es que tanto estamos haciendo para tener una salud mental adecuada y como sociedad también ser saludables. Bueno, muchas gracias. Pues, muchas gracias. Gracias a No, todos por su compañía. Gracias por estar aquí. Los esperamos el próximo martes con más personas que nos pueden seguir ilustrando y seguir mostrando otros aspectos de la realidad que estamos viviendo. Gracias a todo el equipo de Coaching Group, al Foro de Presidentes, a la Escuela Colombiana de Rehabilitación y a todos ustedes que hacen que esto tenga sentido y que hacen que nuestra acción social y nuestro sentido de compartir permanezca en nuestro corazón. Gracias por la compañía y por este buen té. Y por favor, todo el mundo levántese porque ya cumplimos la hora. Claro que sí, un abrazo a todos. Un abrazo, Muchas cuídense. gracias, muy amable. Feliz Muchas tarde. gracias, hasta luego.